Bien, tenemos al ingeniero Cuello y hoy tiene un título raro el comentario. Los dominicos haitianos involucionan. Nosotros pensábamos que se iba a complicar con el asunto de Kenia, pero le vamos a dejar al ingeniero, que siempre tiene una visión más clara de las cosas cuando son del alma. Te venía escuchando en el carro. ¿Perdón? Te venía escuchando en el camino. Deja eso, usted. Que deje que Ah, bueno, era de Haití. Sí. realmente el proceso de las relaciones dominico-haitianas, a partir de la declaración del presidente de que el cierre de la frontera, del comercio en la frontera y de la producción en la frontera se suspendía por tiempo indefinido, es un hecho involucionista. Y creo, me atrevo a decir hoy, a la luz de lo que ha resultado, que lo del canal, el tratamiento que se está dando al canal es involucionista también. ¿Cómo tú le vas a decir a los haitianos que trabajar es malo? Si eso es lo que construyen las naciones. Que usen su agua. Eso estaba diseñado, eso estaba establecido. Yo me atreví a hablar de ese canal que ahora han reconstruido en 2 o 3 días. Así llamó alguien y dijo, dígale al ingeniero Cuello que ese era un proyecto que estaba establecido. Se comenzó a hacer, por eso se pudo terminar tan rápido. Con los 2 canales. Tanto... No, el canal de aquí se comenzó a hacer, se suspendió de alguna manera. ¿Cómo se suspenden 1000 cosas aquí? Sí. Cambió de gobierno y cambió ya. de gobierno. Yo no he ido a la frontera hace muchísimo tiempo, pero al ver la fotografía del canal haitiano, digo, pero eso es para meter un tubo de 1 metro cúbico, que es el máximo que se hace aquí. Los haitianos no hacen tubos, no hacen esas cosas, no tienen industria. Las industrias que hacen ese tipo de obras hidráulicas, que deben tener una determinada resistencia al volumen de agua que se mueve adentro, saben lo que tienen entre manos. Fíjate que allá han levantado muros para proteger la tubería de su propio comportamiento, no solamente del comportamiento externo, que también puede dar lugar a que la pichen por un lado, cosas de ese tipo. Sí. Entonces, si eso estaba a ese nivel, los culpables de que se haya creado esta situación son los que lo dejaron a medio talle, porque eso no se concibió en el aire, se concibió precisamente para evitar ese conflicto. Es una política contra lo más virtuoso de las relaciones dominicano-haitianas, que es el trabajo común y productivo. De igual manera, coger los huevos y dañarlos y botarlos y darle un subsidio a los que no es la política correcta. Pero es como tú dices, porque mira, José, cuando nosotros decíamos que no se busca la iglesia de mediación, porque la iglesia entiende que el hombre es un ser universal que puede vivir sin reglas migratorias en ninguna parte del mundo. Lo mismo lo que proclamó el comunismo en el mundo, pero hay un problema, no pueden contar con el empresariado dominicano. Mira lo que pasó con los productos a los 2 días. ¿Qué pasó? En un solo día apareció que el DERE-CAFTA constaba en letra chiquita que los productos que se producían en zona franca, en lo que estaban, tenían que tener un componente de mano de obra haitiana. No, eso no tiene Pregúntale a Capellán. No, pues yo conozco eso. Yo conozco el tema. Ah, pues yo no sabía que tenían era tripartita. Hay una parte. Pero es una disposición norteamericana que protege a Haití. Exacto. Pero que no tiene que ver con el DERE-CAFTA. No, pero en el DERE-CAFTA hay una parte que es más, el cierre de esas empresas era violatoria a una parte del DERE-CAFTA. Te lo puedo mostrar, porque alguien me lo enseñó, me dijo, míralo ahí. Bueno, no todo, El DERE-CAFTA fue una adhesión, vamos a decir,
naif, sin rigor. Echan el gobierno de Hipólito Mejía, el gobierno del desorden, que simplemente firmó todos esos papeles sin ver las consecuencias. Pero por razón del mano de obra, te interrumpí cuando tú ibas diciendo que lo más preciado y lo mejor que pueden tener las dos naciones es el trabajo. Sigue. Esa relación en la frontera norte había llegado a ser virtuosa. Miles de personas vivían de eso hasta hace una semana. ¿Cómo es posible que eso se suspenda y se diga que es para largo plazo? Además. Entonces la zona franca, el capellán y el negocio binacional no tienen la culpa en nada de lo que está pasando. Nada, al contrario. Al contrario. Convivimos en una isla. No somos responsables de la situación. Responsabilidad la tiene Inglaterra, la tiene Francia, que traficaba. Pero yo tengo ahí un discurso grandilocuente que dice el señor presidente: ya la frontera no será lo mismo jamás. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, de la noche a la mañana no se va a modernizar la frontera. Nada va a ser de manera que todos los días se modifica si hay trabajo. Ahora, sin trabajo, la frontera va a seguir siendo un sitio de nadie. Y así no. Sitio de nadie no. Sitio de nadie es una contaminación de lo peor de la sociedad. Tú hablabas del tema que la prensa ha manejado mucho de los niños que aparecieron muertos. El trabajo sistemático banaliza el trabajo. Hace banal el esfuerzo. rutina. La rutina. Eso es todo. Eso es todo. Llame a ese muchacho y entiérralo. El tipo para ir lo deja una Tan pronto se hace un hábito, ya sí. Deja al muchacho una cuneta. Donde quiera da lo mismo. Sí, donde quiera. Está muerto ya. Alguien dijo en otra cosa de que hay dos cosas en la vida que lo principal es la primera vez, que es divorciarse o matar. El que mata la primera vez lo piensa, pero después que mata una vez, esos matones, pero claro, como que le da igual. A propósito de eso, tú hablabas del cementerio de la... Cristo Salvador. Del Cristo Rey. De Cristo Rey. Es el cementerio de la 40, le decían. ¿El cementerio? De la 40. Ese es la terminación de la calle 40. Sí, sí. Bueno, ahí están los que mataron el día final del mes de enero del 60, que entre ellos estaban los 27 panfleteros. Porque los sacaban en un carrito que tú podías verlo. Los que estábamos ahí adentro veíamos el carrito entrar y salir. Y llevarse a los muertos hasta con la pata afuera. Sí, porque está al doblar. Sí, al doblar. Sí. Y el tiempo que duraba el carrito en volver es el tiempo de llegar ahí. Sí. De manera que han buscado los cadáveres y está bien que lo hayan encontrado en San Isidro. Y lo ponían de la sin invasión, nombre, ¿verdad? Lo del desembarco. Lo ponían sin nombre. No tiraban una fosa común. Hay una fosa, mire, hay una fosa común que no. Si había un sitio el cementerio no tiene una callecita que llega como hasta el medio. Es el barrio de él, ¿eh? Sí, sí. Entonces, hay una fosa común, usted ve una losa, sin nada que le identifique, pero a mí me decían que ahí estaban, primero el Zacatecas me dijo a mí, no, ahí están los muertos de la Revolución del 65. No. Digo, pero también lo de la operación limpieza puede ser, sí. Pero ahora José dice que lo del 62, lo del 60, 61 también es muy probable, sí, porque es un espacio grande. Lo del 60, enero del 60. Y ahí mataban muchos en la 40, morían muchos. Bueno, en una sola noche mataron a los panfleteros completos. ¿Él? En una liquidación. Los panfleteros. En una liquidación que hicieron, decidieron mandarnos a nosotros, que no estábamos involucrados en lo de los panfleteros, mandarnos a la victoria sin destino. ¿Qué tenían los panfleteros que no lo defendieron tanto? ¿Y qué tenían los del movimiento que, aunque lo torturaron muy duro, no los mataron a todos? El movimiento organizado tenía una estructura social que lo inmunizaba. Y el panfletero no. Que parió una pastoral. La pastoral es un parto del movimiento. De la represión. Se vio obligado la iglesia. Se vio obligado a fijar posición. Sí. No, y había curas involucrados. Y lo hizo bien. Sí, es maduro. Pero los
panfleteros cometieron un error político. Un error político. ¿Eran santiagueros todos? Los que se detuvieron eran santiagueros. Es un movimiento muy santiaguero. Ahora, o santiaguenses. Sí. Pero ellos cometieron un error del insulto. Un volante que pegaron en la calle decía, con perdón de la expresión, Trujillo es una mierda. Ajá. Sí. Eso fue importante en la decisión de matarlos a todos. Ahí se lo mataron. Sí. Esa decisión fue así. Bueno. José, hay una noticia que aparece ahora sobre armenios. Armenia era un país de la URSS. ¿Qué está pasando en Armenia? Es un conflicto que parece exclusivamente interior de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, pero que es parte de la disolución del Imperio ruso, que no ha llegado todavía plenamente a lo que eran colonias de la Rusia anterior, de la Rusia zarista, que pasaron a ser parte de la Unión Soviética, con una autonomía no muy explicada, no bien explicada, pero con fracturas nacionales. Incluye ahí, tiene que ver con lo de Ucrania, el que eso ocurra ahora. Claro, es un reflejo de lo mismo. Porque fíjate una cosa, lo primero que cayó de toda esa situación fue el muro de Berlín. Sí. Porque se trataba de Alemania. Pero tú fue a Alemania. Bueno, fue en Alemania. Eso unió a Alemania de una vez. Pero posteriormente, el principio de la unión posteriormente cayeron todas las naciones que fueron adheridas al sistema socialista. Y todas esas naciones eran 100% del sistema, es decir, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, ese grupo, ¿eran totalmente de la URSS o tenían otra connotación? Fue parte de los acuerdos de paz de la Segunda Guerra Mundial, de la reunión de Yalta, de la reunión de Irán, ¿cómo se llama? La capital de Irán. Teherán. De la reunión de Teherán y la reunión luego ya cerca de Berlín, donde estaba el Palacio Real y volviendo a Armenia. Armenia es... Esos 100.000, porque 100.000 no son porque dos. hay un enclave dentro de Afganistán que era de armenios, de los cuales se estimaban 120.000 habitantes, y ya se ha contabilizado 100.000 que se fue a Armenia. Ese asentamiento existe de 200 años antes de Cristo. O sea, antes de Cristo es lo mismo, las dos cosas. Exactamente. No hay asentamiento ahí. No, pero había un asentamiento armenio. Armenia ha sido sujeto de muchas cosas. No, tienes razón. Tienes razón, José. Porque Abraham se supone que debe ser la unidad árabe-judío, sin embargo, esto todos los días es peor. Pero también ya desde el principio, bueno, desde la era precristiana, podríamos decir, se hacen esas divisiones sin tomar en cuenta a la gente que vive en los sitios. Los armenios, los kurdos, los palestinos. Entonces, ¿qué es lo que prima regularmente? No hablan nunca con nadie, dividen los territorios y nunca dicen, ustedes van a quedar de tal lado. Y esos armenios se mantuvieron. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. No, usted no estaba ahí, pero por ejemplo, en las últimas divisiones. Esa gente se mantiene intacta. Mira, la tendencia humana es la unidad. En la medida que las sociedades evolucionan y hay mayores comunicaciones, todo tiende a la unidad. Eso, la globalización. Bueno. Sí, pero hay elementos que son los que unen. El idioma, la cultura, la familia. Y separan. Y separan. Te unen a ti en esos conceptos, pero te separan de lo que tienen los otros. De los otros, seguro. De lo que no. Ahora, la evolución de la humanidad en su conjunto conduce a la unidad de la humanidad. Es una cuestión muy sencilla. Ahora es muy a largo plazo.
La división entre República Dominicana y Haití no es culpa de ningún ser vivo de hoy. Nadie tiene la culpa. Eso es de los líos de los europeos en la conquista de América. Esa es la realidad. Los ingleses que traficaban en Haití, en africanos para esclavizarlos en el trabajo, y los franceses que tenían la colonia más rica del mundo en Haití. Sí. Esos fueron los responsables de esta situación. Nosotros estamos condenados a resolver esos ¿Cuándo problemas. fue que involucionó esa colonia? En el proceso de la independencia. Los haitianos se jactan de que ellos fueron el primer país del mundo esclavizado que se independizó. Sí. Que proclamó. Los esclavos libertos. Exacto, pero eso no es cierto. La declaración conceptual de la libertad se dio en la Convención Francesa como una cuestión genérica. No es posible la esclavitud. Y naturalmente los colonos franceses en Haití dijeron conmigo no y se rebelaron contra los principios de la Revolución Francesa. Ellos fueron los que se rebelaron para mantener la esclavitud. Entonces ese criterio dio lugar a que los que luego fueron haitianos reclamaran la vigencia de la Constitución francesa como un derecho ya establecido. Ellos. Pero cuando llega Napoleón al poder, que no es en el proceso inicial de la revolución ni de la proclamación de los derechos, revierte la medida en favor de los colonos, al extremo de que manda a Leclerc, casado con una hermana, a dirigir la colonia, porque él ponía su familia en todos. Y esas ínfulas napoleónicas que tienen a veces hasta los libertadores de Haití, es por eso, porque ellos asumieron la revolución. Pero esa situación llegó al extremo de que en un momento Napoleón le manda un mandado a Toussaint de que vaya a verlo, y él se mete en un barco para allá y nadie supo más nunca dónde fue parar Toussaint. El único testimonio que hay es un cuento de Case, un intelectual, un escritor alemán, que da un testimonio de un encuentro en la celda donde murió Toussaint, de un preso que se supone que es él, el mismo autor, que narra. ¿Quién da ese testimonio? Case, K-E-I-S-T. Es lo único que hay de que es posible que ese sea Toussaint. Un testimonio de un señor que estaba ahí preso, que era negro, que se proclamaba emperador, que tenía. Y él narra cómo ese señor muere desconocido totalmente ahí. Bien. José, ¿por qué tú dices que el cambio climático llegó para quedarse? Porque es un cambio. Bueno, si tú tienes que el eje de la Tierra se movió. ¿Qué? El eje de la Tierra se movió. Eso no tiene reversa. Si la Tierra tiene un movimiento determinado que acumula un movimiento del eje de la Tierra, ahí la relación entre las masas y movimiento, que es lo que tiene el equilibrio del universo, ha variado. Tan sencillo como eso. Como han variado los bosques de Brasil, como el derretimiento, los glaciares se derritieron. No es que no va a haber glaciares, pero habrá glaciares en otro sitio. Sí, porque el eje se movió. Sí, porque las masas mantienen un cierto equilibrio. Y puede ser que también los bosques vayan a otro sitio. Exactamente, pero eso es una cosa a largo plazo. El hombre tiene más capacidad de destruir que de construir. Y el daño está hecho. 200 años de utilización de los combustibles fósiles han dado lugar a un cambio climático ya. Y con él hay que convivir. Que los sargazos están llegando más de la cuenta. Señor, los sargazos están en el libro, en la memoria de Colón. En la memoria de Colón hay un momento que se habla que encontramos los sargazos. El mar de los sargazos. El mar de los sargazos, eso lo menciona como tal. Sí. O sea, si eso está ahí
indica que existía desde entonces. Ahora, ¿por qué hoy es más grande? Porque cambió el clima y lo concentra en la parte donde se iba desarrollando. Pero eso no termina ahí, eso puede llegar a ser muy catastrófico o desaparecer. O, si el hombre lo toma en serio, lo transforma y lo pone a producir otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer con los huevos aquí? Ponerlo en pote y venderlos por CC como se venden en Estados Unidos. Ya las recetas en los libros americanos no hablan de 2 huevos, sino 12 C de huevos, porque se venden en pote emulsionados. Eso es perfectamente posible decírselo a 2 o 3 envasadores de líquidos aquí, que lo hagan y no botar los huevos. Facilitar la industrialización. José, bien, eso está claro. Carlos quiere hablar un tema contigo, que es de los premios Nobel. Sí, a veces uno quisiera conocer mejor cuáles son los criterios que priman en el jurado de los premios Nobel, en especial porque a veces a uno le da la impresión como de que ellos como que editorializan, es decir, como que es como un mensaje a la humanidad, o quizás en algunos casos Nobel preventivo, como el que le dieron a Obama. ¿Cómo realmente? Eso era para que se comportara bien. Sí, el de Obama. Sí, una línea de conducta. Sí. Bueno, pero se lo dieron a Kissinger, el de La Paz, un guerrero. Sí. Junto con Ho Chi Minh, porque fueron los dos que firmaron el convenio de paz o que discutieron el convenio de paz de Vietnam. Pero Ho Chi Minh tuvo la grandeza de decir: no, yo soy un guerrero y he sido un guerrero toda mi vida. A mí no hay que darme el premio a la paz. Sí. Y esa fue su actitud. Kissinger fue y se presentó y cogió su título. Sí, pero por ejemplo, una vez le dieron, creo que de La Paz o no recuerdo cuál fue, a Liu Xiaobo, un chino, que era una persona, un perseguido. A veces yo digo que el criterio de entrega es una forma de visibilizar en una persona los problemas que pueda tener una región. Pero cada premio tiene un jurado propio. O sea, no es que el mismo jurado que premia la química premia la literatura. No, claro. No, son jurados distintos. Pero predominan los nórdicos, la gente del Báltico. ¿Por qué? Bueno, porque Nobel era de allá, de esa zona. Y eso condiciona mucho las cosas. Fíjate que en los premios de ciencia, por lo general, hay de distintos países, algunos que ni se conocen personalmente, en física, química particularmente, medicina, aparecen premios colectivos, se dan a ciertas personas que trabajaron el mismo tema, necesariamente no tienen que ser que lo trabajaron juntos. Ajá. Cada uno tiene su característica, pero predomina el criterio de los nórdicos, los valores nórdicos. Fíjate que el de literatura te lo concedieron a un noruego. Sí, pero ¿qué quiere decir? Algo que alguien dijo, que dice que el noruego John Foss caiga en buenas manos, aunque ya premiado, puede que salte de noruego a español sin arrugas ni planchados. ¿Qué quiere decir eso? Que, mira, la literatura es una actividad creativa distinta a la investigación científica, ¿verdad? Distinta al papel del estadista y su responsabilidad con la paz o la guerra. Son distintas las actividades. Entonces, tienen jurados distintos. Pero en el caso de la literatura pasa lo siguiente. La literatura se conoce cuando se publica. Difícilmente se premia a alguien que no haya publicado. Eso no existe. Algo debe haber publicado para que llegue no solamente al conocimiento del público lector, sino del público lector y allá a los nórdicos, a los bálticos que componen el jurado del Nobel de literatura. Este premio, vi que de ese señor solamente hay 3 libros traducidos al español, 3. Y son de editoriales diferentes, dos editoras distintas.
¿Qué pasa con la literatura? En la Biblia hay un criterio de la traducción que es la Vulgata. La Vulgata en la Biblia es la versión en latín que sirve para las traducciones subsiguientes. O sea, la Biblia no se traduce al inglés y del inglés pasa al español, sino que está traducida una al latín y del latín se traduce a todos los idiomas del mundo. ¿Cómo se construye la Vulgata de la literatura para este tipo de premios? Por los traductores, porque son múltiples. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene el liderazgo en el mundo editorial hoy? Y hace mucho tiempo. No Estados Unidos, el país más grande y más poderoso del mundo, es Alemania. Alemania tiene la feria de Frankfurt ahora, que era la feria de Leipzig centenaria, antes de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, como Leipzig quedó en manos de los rusos, se trasladó esa feria con todos sus bañapiles a Frankfurt, y desde entonces se ha celebrado en Frankfurt. Alemania tiene la tutela del mundo literario. En consecuencia, la traducción, la Vulgata de la literatura actual es la versión alemana. Fundamentalmente, hay otros que también el inglés tiene un papel importante en eso. Si se traduce primero al inglés de Inglaterra o de Estados Unidos o de Australia, bueno, en ese es, de ese se sacan las versiones de otro idioma, ¿o no? Ahora veremos cuando viene la traducción alemana de ese señor que tiene decenas de libros en noruego, un idioma que se desconoce por aquí. Y de ahí vendrán las otras. Eso permite, por ejemplo, que un autor que maneja un buen tema, pero no es buen escritor, al ser traducido al alemán, es traducido por gente muy profesional, porque ya es un gran negocio. Cuando se traduce al alemán, ya estamos hablando de negocio grande. Entonces ahí hay traductores exquisitos a todos los idiomas, de todos los idiomas. Y esas son versiones muy acabadas, muy terminadas, muy bien hechas. Y terminan siendo otra cosa. Es un buen tema, es el mismo tema del belga que escribió un idioma de esos antiguos que hay por ahí. No recuerdo cómo hay un idioma residual por ahí. Y de ahí se pasó al alemán, y del alemán al español, al francés, ya es muy profesional. Eso pare otro libro. ¿Cómo es probable que las traducciones múltiples de la Biblia hayan dado lugar a otras Biblias? Sí, hay varias versiones. Sí, hay varias versiones. Bueno, cuando este señor se ha traducido ahora, va a ser traducido y comprado por las grandes editoriales del mundo, porque ya es premio Nobel. Por eso hay que tener cuidado de quién tradujo cada libro, porque hay algunos que sus libros no tienen ninguna importancia en su idioma original, salvo el tema, pero en la literatura no tienen parentesco, a veces son hasta plagios, pero el tema es interesante para el mundo editorial, que es un mundo del lucro. Sí. En consecuencia se buscan los traductores más profesionales. Bien. Y eso da lugar a que cuando conozcamos a este escritor en toda su obra, pues nos encontremos con valores literarios que tal vez no tiene. Claro. Hay unas preguntas que nos hacen algunos televidentes que son asiduos al despacho de José Israel, y uno se trata de volver al eje de la tierra y otro a un tema que tiene que ver con el patio trasero de los Estados Unidos. Pero vamos a una pausa y regresamos con el ingeniero Cuello de nuevo.